¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Información útil para que usted tenga más elementos de ponderación sobre cómo van los asuntos electorales importantes. Esta semana vamos a hacer un recorrido por los estados en donde iniciaron campaña el domingo pasado y hoy nos toca echarle una miradita al estado de Puebla. Una accidentada historia de 4 gobernadores y 2 encargados de despacho en los más recientes 6 años concluirá con los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando los ciudadanos del estado de Puebla votarán por el mandatario que administrará los destinos de la entidad los siguientes 6 años. Hasta el momento, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y de los partidos estatales Nueva Alianza y Fuerza por Puebla están perfilados para conservar el poder y llevar a la victoria a su candidato Alejandro Armenta Mier. El pasado domingo 31 de marzo se iniciaron las campañas formales por la gubernatura y todos los indicadores observados en las más recientes encuestas reflejan que la coalición morenista se impondrá en la disputa de la gubernatura de Puebla, contienda en la cual están también Eduardo Rivera Pérez, de la alianza PAN-PRI-PRD, a la que se sumó el partido estatal Pacto Social de Integración, y también está en la contienda Fernando Morales Martínez, el candidato de Movimiento Ciudadano. La historia del estado de Puebla ha sido muy accidentada en este sexenio y se la vamos a resumir en un solo párrafo, gordito, pero un solo párrafo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, ustedes seguramente recordarán que luego de ganar las elecciones del 1 de julio del 2018, la gobernadora panista Marta Erika Alonso Hidalgo falleció en un accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre del 2018. Apenas acababa de empezar su gobierno y murió en un desafortunado accidente de helicóptero el 24 de diciembre del 2018. En ese momento quedó como encargado de despacho el secretario de Gobernación de Puebla, Jesús Rodríguez Almeida, quien le entregó la estafeta al gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, quien estuvo en funciones del 21 de enero al 31 de julio del 2019 con la encomienda de convocar a una elección extraordinaria. Bueno, pues el 2 de junio de 2019 hubo elecciones extraordinarias en las que ganó el morenista Miguel Barbosa Huerta, quien ya había contendido en las elecciones del 2018 y no le había ido del todo mal. Finalmente Miguel Barbosa Huerta ganó. El 13 de diciembre del 2022, otro desafortunado incidente porque el gobernador Barbosa Huerta falleció por enfermedad y quedó como encargada del despacho de la gubernatura la secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, quien el 15 de diciembre del 2022 le entregó el cargo al gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien terminará su periodo el 13 de diciembre del 2024. Y si no sucede nada extraño, si no vuelve a campear la desgracia en el estado de Puebla, esperemos que el próximo gobernador tenga tiempo suficiente para llevar a cabo sus proyectos y que haya estabilidad en el ejecutivo de esa entidad que, como le acabamos de reseñar, ha tenido 4 gobernadores y 2 encargados de despacho, derivado esto de 2 situaciones fortuitas y desgraciadas, como fueron la muerte de Marta Erika Alonso y también el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, el primero por un accidente y el segundo por causas naturales. Y bueno, mire usted en la diapositiva número 4, ahí vemos con claridad quiénes son los candidatos para la gubernatura de Puebla del domingo 2 de junio del 2024. Está Eduardo Rivera Pérez, quien es el candidato del Partido Acción Nacional, de PRI, PRD y de un partido estatal que se conoce con el nombre de Pacto Social de Integración. También está Alejandro Armenta Mier, quien es el candidato de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Fuerza por México Puebla. Y finalmente Fernando Morales Martínez, de Movimiento Ciudadano. Ahí en Puebla, usted lo sabe, las campañas para la gubernatura empezaron el 31 de marzo y terminarán el 29 de mayo. También las campañas para diputados locales y presidentes municipales empezaron el domingo pasado y terminarán igual 3 días antes de los comicios del 2 de junio.
En Puebla, además de la elección federal de presidentes, senadores y diputados federales, también se va a votar, como ya lo sabemos, por gobernador, por 26 diputados de mayoría relativa, 15 diputados de representación proporcional, 27 presidentes municipales, 217 sindicaturas de mayoría relativa, es decir, un síndico por cada uno de los 217 municipios, un total de 1,818 regidurías en el estado de Puebla. Todo eso va a estar en juego para los comicios del domingo 2 de junio. Y si nos vamos a la diapositiva número 5, veremos por qué Puebla en un momento determinado quedó en manos de Morena. Porque en la elección del domingo 1 de julio del 2018, la diferencia que tuvo Marta Erika Alonso como candidata de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fue apenas de 2 puntos porcentuales. Luis Miguel Barbosa Huerta quedó con un 35.33% contra un 37.45% de Marta Erika Alonso. Y por allí en tercer lugar, un poquito alejado, quedó Enrique Doher Guerrero del PRI. Pero ahora que estábamos analizando cómo se han consolidado las fuerzas políticas en Puebla, insistimos mucho en un punto que nos parece fundamental porque refleja el trabajo verdadero que hacen los partidos políticos con los ciudadanos, es decir, que se preocupan por visitar a la gente o por invitar a la gente a que se afilie, a que forme parte de su membresía. Y en el estado de Puebla, la verdad es que el único partido que verdaderamente ha crecido y se ha consolidado es el partido Morena. Si vemos la diapositiva número 6, ahí observaremos gráficamente el trabajo real de los partidos políticos. Vea usted, Acción Nacional tiene 19,228 afiliados en Puebla. El PRI tiene 40,000, el Partido de la Revolución Democrática 25, pero vea usted el partido Morena. Morena tiene 103,761 afiliados y juntos Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde tienen una estructura de 147,189 afiliados a los partidos que integran esta coalición contra los 85,000 de la coalición PAN-PRI-PRD. Esto significa mucho, ¿por qué? Pues porque son los que hacen las campañas, son los que acompañan a los candidatos, son los que cuidan las urnas como representantes de los partidos. Por supuesto, hay partidos que pagan a la gente, a los ciudadanos para que les hagan ese trabajo, pero no hay nada más eficaz que la promoción realizada por gente que está convencida de una ideología o de un partido político. Entonces, estos 147,189 afiliados de Morena, PT y Partido Verde, lo que reflejan es que por lo menos Morena, de manera muy decidida, trabajó en el estado de Puebla con la militancia y con la gente, y por eso tiene una estructura más sólida que, por supuesto, le va a ayudar muchísimo en las elecciones. ¿Y cuáles son los problemas que aquejan al estado de Puebla? En la diapositiva número 8 vemos con mucha claridad lo que los ciudadanos de Puebla piensan con respecto a los problemas que les afectan. Y no es una conclusión aventurada, porque estamos hablando de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que apenas acaba de publicar el pasado 20 de marzo del 2024. Esta es una encuesta anual con una muestra muy grande de más de 25,000 entrevistas a personas en sus propios hogares, lo cual le da una certeza metodológica mucho mayor que otras encuestas que se hacen telefónicamente o con robots. Bueno, pues la gente de Puebla, y ojalá que los candidatos lo tomen en consideración, la gente de Puebla dice que la inseguridad y la delincuencia es su principal problema, con un 71.8%. Y luego, el segundo problema importante que enfrentan los poblanos es la corrupción. Es muy notable que después de la inseguridad sigue la corrupción. Y después los poblanos se quejan de la mala atención en centros de salud y hospitales públicos. También están preocupados por el desempleo y por la pobreza. Y por supuesto, un 21% dice que está muy inconforme con el mal desempeño del gobierno. Bueno, esto es lo que afecta realmente a los poblanos, lo que ellos dijeron en esta encuesta y lo que debieran tomar en cuenta los candidatos que ahora empezaron sus campañas para la gubernatura. Ahora, ¿cuáles son las instituciones o los sectores de la sociedad en los que se percibe más alto grado de corrupción en Puebla? Si vamos a la diapositiva número 9,
Claro que no nos va a sorprender lo que esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental refleja, porque en la diapositiva número 9 vemos lo que ya sabemos. Fíjese usted nada más, qué terrible conclusión de los ciudadanos. 90.3% dicen que donde más perciben corrupción en el estado de Puebla, porque esta encuesta es específicamente de Puebla, el 90.3% dice que lo más corrupto que hay en Puebla son los partidos políticos. Imagínese usted. Y ahorita andan muchos políticos muy contentos en la calle queriendo convencer a la gente de que voten por ellos. Y luego, como es natural, y aquí es natural porque finalmente es la parte más sensible, los abusos de las policías mal preparadas o coludidas con el crimen, el 88.7% de los poblanos consideran que las policías en Puebla son muy corruptas. Pero no le va bien a los diputados y senadores, porque el 80.1% de los poblanos considera que diputados y senadores son una calamidad por corruptos. Y por ahí con el 79.5% está el Ministerio Público o la Fiscalía Estatal, con un 79.5% de personas que piensan que son muy corruptos, y los jueces y magistrados aparecen también en la lista del 76.1% de los encuestados como gente sumamente corrupta, igual que los gobiernos municipales con el 75.9%. Eso que estamos viendo de esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2023 debiera ser un insumo muy, muy específico para los políticos, para que vayan con la gente y le hablen a la gente con honradez, con honestidad y digan, muy bien, ustedes no confían en nosotros, pero díganos qué podemos hacer y qué es lo que verdaderamente necesitamos, y que vayan a los congresos o a los gobiernos a hacer verdaderamente lo que la gente dice que necesita de sus gobernantes. Y luego, por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones o los sectores de la sociedad en los que se percibe más alto grado de corrupción? Va bajando en la diapositiva número 10 y vemos, por ejemplo, que los institutos electorales no gozan del aprecio de los poblanos, porque 65.7% dicen que los institutos electorales son corruptos. También en la diapositiva 10 vemos que los gobiernos estatales, el 75.3% de los poblanos dicen que los gobiernos estatales son corruptos, el 74.4% que los empresarios, y ahí de pasadita nos dan una raspadota a los medios de comunicación, y con mucha razón, porque la gente de Puebla dice que el 70.4% de los medios de comunicación también son sumamente corruptos. Todas estas conclusiones que les comparto son exclusivamente lo que piensa la gente de Puebla, porque cuando el INEGI hace esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, lo segmenta por estados. Entonces usted puede revisar la encuesta y el compendio de los resultados promedio nacionales, pero también se puede ir a revisar esta encuesta estado por estado para saber qué es lo que la gente dice que le duele, y que ojalá los candidatos lo tomaran en cuenta para que verdaderamente vayan a ofrecer cosas que son necesarias e importantes y no vayan a echarle mentiras como siempre lo hacen a la gente. ¿Cómo llegan los candidatos al arranque de las campañas? Nos vamos a la diapositiva 12, porque el miércoles 7 de febrero del 2024, la encuestadora Encol, la consultora Encol, publicó esta encuesta. Esta encuesta es importante porque, mire usted, está hecho con una muestra de 1,004 personas en el estado de Puebla, pero en vivienda, cara a cara. Una encuesta en vivienda y cara a cara tiene mayor valor que una encuesta que se hace telefónicamente o con preguntas mandadas a través de un robot, a través de WhatsApp o de teléfonos celulares. Entonces, esta encuesta publicada el 7 de febrero del 2024 dice que Alejandro Armenta, de Morena, PT, Partido Verde, tendría un 59% de respaldo en Puebla contra el 40% del candidato de PAN, PRI, PRD, Eduardo Rivera. Pero también en la diapositiva siguiente, en la número 13, cuando le preguntan a los poblanos por qué partidos como partidos votarían, vea usted nada más que el partido Morena, de manera individual, tendría una preferencia efectiva del 57%, el PAN del 22%, el PRI del 8%, sumarían en este caso 30%, más un 3% del PRD, estaríamos hablando de un 33% de la oposición.
pero si a Morena con el 57 le sumamos el 3% del PT, estamos hablando de 60, y si le agregamos otros 3 del Verde, estamos hablando de 63% contra 33% de la oposición en Puebla, si solamente nos referimos a los partidos políticos como tales de manera individual, de acuerdo con esta encuesta publicada por ENCOL el 7 de febrero del 2024. Y vea usted, esta es otra encuesta, la encuesta de ENCOL no es la del INEGI, pero coinciden en lo mismo. Usted recuerda que hace un momento estábamos hablando de que la gente de Puebla dice que la inseguridad y la delincuencia es lo que más les preocupa, y es un porcentaje del 71%. Bueno, pues en la encuesta de ENCOL, el 56%, bueno, el 57% dice que la inseguridad y la violencia les preocupan muchísimo, y aparece otra vez en segundo lugar la corrupción. Esta encuesta, como le decimos, se publicó el 7 de febrero. Pero si nos vamos a la diapositiva 16, vemos el ejercicio demoscópico que publicó el jueves 22 de febrero de 2024 el Heraldo de México y la consultora Poligrama. En esta encuesta usted ve que el candidato de Morena, Alejandro Armenta, tendría el 46.2% contra el 31.8% del candidato de la coalición PAN-PRI-PRD. Estamos hablando de por lo menos 15 puntos de diferencia en favor del candidato de Morena. Y luego, si vemos con respecto a los partidos, como partidos, sin incluir a los candidatos, nada más hablando de los partidos, la diferencia es amplísima, porque estamos hablando de un 46.7% contra un 28.8% si solamente se le pregunta a la gente por qué partidos votaría. Entonces, cualquiera de las dos combinaciones nos muestra que la ventaja que hasta el jueves 22 de febrero tendría Morena y sus aliados es bastante amplia. Y una última encuesta que compartimos con ustedes es la que aparece en la diapositiva 19, que es una encuesta publicada por Consulta Mitofsky el martes 27 de febrero. Es la más reciente que compartimos con ustedes, pero también dice, es un estudio de opinión en vivienda en el estado de Puebla. Estas encuestas en vivienda tienen un valor cualitativo muy superior a las que se hacen telefónicamente. Y dice Mitofsky que la medición que ellos hacen se publica el 27 de febrero, pero la realizaron entre el 17 y el 20 de febrero, a 1,000 personas en Puebla. Dice que si el día de hoy fuera la elección para gobernador, ¿por cuál partido o alianza votaría? Solo por partidos. Y también la ventaja para Morena y sus aliados es de 47.1 contra 26% de todo el grupo de partidos opositores. Pero si nos vamos a la diapositiva 20 con respecto a los candidatos, vemos que la ventaja de Alejandro Armenta como candidato es de 61.5 contra 36.1%. También sigue siendo una ventaja muy amplia, de más de 25 puntos la que tendría en esta encuesta de Mitofsky, publicada el 27 de febrero. Esta encuesta se publicó en el periódico El Economista. Mitofsky trabaja y tiene un convenio con el periódico El Economista, un periódico especializado en negocios y finanzas, y publicada el 27 de febrero, dice que Alejandro Armenta Mier tendría 61.5 contra 36.1 en una encuesta de opinión realizada en viviendas en el estado de Puebla. Como usted puede ver, la ventaja de Morena y sus aliados es muy amplia. Y nada más para no extraviarnos, nos vamos a la diapositiva 22, porque resulta que Puebla, al igual que ayer le decíamos de Morelos, forman parte de la cuarta circunscripción electoral para los comicios del domingo 2 de junio. En esta cuarta circunscripción se reparten 40 diputados de representación proporcional, es decir, 40 diputados pluri, y se compite por lo menos por 61 diputados de mayoría relativa. Hay cambios en esta circunscripción porque con base en razones demográficas de población, basadas en el Censo de Población 2020, la Ciudad de México, por ejemplo, que en la elección del 21 tuvo 24 distritos, al perder población, en el 2024 solamente tendrá 22 distritos electorales de mayoría relativa. En tanto que el estado de Guerrero, que tuvo 9 distritos en la elección
del 2021 perdió también un distrito de mayoría relativa, pero de 9 bajó a 8. Pero Puebla aumentó un distrito de 15 a 16 para las elecciones que vienen el 2 de junio. Y nada más como dato complementario, en esta región, con base en los porcentajes de votación que los partidos obtuvieron, aquí los partidos van de manera separada, lo vemos en la diapositiva 23, ya por separado los partidos compiten para las diputaciones plurinominales en esta cuarta región. Y bueno, pues en esta cuarta región, en los comicios del 6 de junio del 21, Morena sacó 16 diputados, otros 2 el Partido Verde y otros 2 el Partido del Trabajo. En total, 20 diputados de 40. Ahí salió empatado la coalición. Morena y sus aliados salieron empatados con los diputados pluris que ganó la oposición, porque el PAN se llevó 9, el PRI se llevó 7, el PRD 2 y Movimiento Ciudadano, que no juega en su coalición, también obtuvo 2. Es decir, salieron empatados 20-20, pero la proyección con respecto a la consolidación de los gobiernos de Morena en esta región, donde los 6 estados de la región de la cuarta circunscripción son gobiernos de Morena, nos permiten anticipar que la cuota de pluris para Morena y sus aliados indudablemente se va a aumentar en los próximos comicios. Y ya nada más para que no quede ninguna duda al respecto, en Puebla hubo 15 distritos electorales en la elección del 21, 11 de 15 los ganó Morena y sus aliados y solamente perdió 4 frente a la coalición PAN-PRI-PRD. Situación que podría mejorar en los comicios que vienen y es muy predecible. Como aumentó en Puebla, aumentó, como le decíamos, a 16 distritos, no sería descartable que Morena mejorara su cuota y que de esa cuota de 16, perdón, y de esa cuota de 11 diputados de mayoría la pudiera aumentar en este estado de Puebla en los comicios que vienen. Y con esto concluimos la revisión de Puebla, aquí en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos con otro de los 9 estados que tendrán elección de ejecutivo. Gracias. Buenas noches.